Chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se corta la tela para hacer una blusa de manga kimono. Ya en los videos anteriores ustedes ya pudieron haber visto que los moldes de manga kimono tuvieron mucho éxito y por eso he empezado a enseñarles a cortar para confeccionar la prenda, ¿ok? Vean cómo se ve aquí el delantero, en la espalda, el delantero, la vista delantera y la vista espalda, ¿ok? Aquí lo pueden ver, se los pongo como van. Y tenemos de herramientas la cinta métrica, la greda, la pluma, el lápiz, los alfileres, las tijeras especialmente para cortar tela. Recuerden que debemos de tener siempre las tijeras adecuadas para cortar tela y aparte las de cortar el papel, ¿ok? También lo más importante y principal es la tela con la que vamos a confeccionar. En esta ocasión yo decidí cortarla con confeccionar una blusa con manta. Es tela de manta. Vamos a hacer a un lado las herramientas y vamos a descender lo que es la tela. Vamos a extenderla. Vamos a ver cómo es que vamos a trabajar. Aquí la voy a poner al revés para que ustedes vean lo que es el hilo de la tela. Se va a extender. Como la voy a acomodar. Este es un pequeño pedazo, pero que nos alcanza para hacer la blusa. Vean cómo tiene el hilo de la tela. Aquí se ve como que tiene un acabado. Aquí no se deshilacharía porque es el hilo de la tela. Más sin embargo, de este lado, si vemos cómo se está deshilachando. Entonces, fíjense cómo se ve lo que es el hilo de la tela. Tiene piquetes como de agujas. Entonces, no tiene en esta ocasión letras, como les mencionaba en otros videos que tienen también letras, pero en esta ocasión no lo tiene. Lo tenemos así, hilo con hilo y extendemos, ¿ok? Acomodamos la tela lo mejor posible, que quede lo más parejo posible para empezar a acomodar nuestros moldes, ¿ok? Aquí dice la espalda, dice doblez de tela. Acuérdense que las X son doblez de tela y el hilo de la tela. El hilo de la tela les mencionaba que es muy importante para cortar la tela. Como recuerden que este es el hilo de la tela del molde, acomodamos de esta manera, ¿ok? Este es nuestro hilo de la tela. Lo que es la parte de la pieza delantera o la parte de la blusa delantera, aquí me está indicando que el hilo de la tela es así, paralelo al hilo de la tela, ¿ok? Aquí lo voy a poner aquí a la orilla de la tela. ¿Por qué? Porque este tiene cruce y podemos hacerlo en dos piezas, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar. Aquí, si ustedes se fijan, apenas si nos queda nuestro molde, pero no queda un poco encimado, como 2 centímetros. ¿Qué hacemos ahí? Ahí empiezan un poquito las complicaciones que nos puede pasar siempre, ¿sí? Puede ser por el tipo de tela, porque hay tela muy fina y es muy angosta, entonces a veces no pueden caber los moldes así como los estoy acomodando, pero podemos hacer una técnica que se llama cabeceo. Se voltea la pieza o el molde y entonces ahí sí me va a caber. ¿Ya vieron cómo sí cabe? Ya va a caber esta pieza de esta otra, ¿ok? Entonces aquí esta pieza la vamos a acomodar. Así se pone cabeceada, ¿ok? Ya vieron cómo se cabecea. Que vamos a acomodar nuestra pieza poniéndonos un pesito
como las tijeras, algo que no nos haga mover nuestra pieza. Y lo mismo en la parte de acá, ¿ok? ¿Ya vieron? Así sí cabe perfectamente, cabe el molde del delantero y el de la espalda, ¿ok? Entonces aquí vamos a marcar nuestra pieza. La podemos marcar con la greda, que es de especial para eso, para cortar. Entonces vamos acomodando todo alrededor, ¿ok? Hay piezas que son muy pequeñas y que no necesita ponerse al hilo de la tela. ¿Por qué se pone al hilo de la tela? Porque el cuerpo tiene movimiento. Entonces al poner el cuerpo al hilo de la tela nos da ese movimiento. Entonces si nosotros no ponemos la tela al hilo de la tela, la flexibilidad de la tela cuando nosotros movamos los brazos, ¿qué va a pasar? Que vamos a sentir que nos jala, ¿sí? Por eso es que se debe de poner al hilo de la tela. Ustedes se van a dar cuenta que si llegan a poner una pieza por error, a veces dices, bueno, ya la corté, ya así la dejo, ¿ok? Pero no, resulta que cuando tú la dejas así, ¿qué va a pasar? Que a la hora de que tú muevas tus brazos, vas a sentir cómo te jala porque está mal cortada. Pero estamos hablando de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces marcamos también las pinzas, no se les olvide que es muy importante marcar las pinzas para tener estilizado el cuerpo, ¿sí? Nos ayuda mucho, aunque tengamos un sobrepeso, el tener estilizado el cuerpo se ve mucho mejor. Y las pinzas, eso es lo que nos proporciona el estilizado, ¿ok? Aquí vamos a marcar, ya aquí ya marqué mi pieza, ya marqué la pinza, la quitamos para que no nos estorbe. Y ahora marcamos nuestra pieza delantera, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, voy poniendo la mano para que no se nos mueva. Ahora utilicé el lápiz para marcar, ¿sí? El lápiz también nos ayuda cuando es tela clara a que no se manche, ¿sí? La greda también es buena, pero a veces no lo tenemos en la mano. Y normalmente un lápiz sí lo tenemos a la mano. Y lo podemos hacer con un lápiz que no tenga mucho, ¿cómo les diré? Muy fuerte, que no esté muy fuerte. Un número de lápiz que no nos manche la tela. Principalmente es para eso, para que no nos manche la tela. Aquí tenemos lo de las pinzas, no sé si lo alcancen a percibir, pero yo lo veo un poquito más clarito porque está al revés el molde, pero sí se ve, ¿sí? No se les olvide poner las pinzas, marcarlas, ya las tenemos marcadas, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos con lo que es la vista. La vista de la parte de la espalda, como es doblez de tela, la ponemos aquí, ¿ok? Y la marcamos. La vista también sirve para darle mejor forma, mejor acabado, tiene mejor calidad a la prenda cuando nosotros le damos la vista. También se puede hacer una blusa que no lleve vista, algo más sencillo, a lo mejor pues porque no nos alcanzó la tela, nada más se le hace una orillita. Se le dobla la parte de la vista o de lo que es el escote. El escote se le dobla y ya. Pero no se ve igual que si le das la vista. Si cortas la vista, le da mucho mejor forma a la prenda. Ahora, yo les decía que hay piezas que no hay problema que no vayan al hilo, como es piezas como el cuello, la pretina, pequeñas, piezas pequeñas. En esta ocasión vamos a marcar la vista de esta manera porque no nos alcanzó la tela, pero esta sí está permitido siempre y cuando sean piezas pequeñas, como en esta ocasión. Yo eso lo que les doy ese tips para que ustedes
no digan, ay, es que ya no me alcanzó la tela, ya no lo hago lo que tenía pensado. Ya no voy a hacer la blusa o ya no voy a hacer el vestido que tenía pensado porque la vista no me alcanzó. Les digo que ese tip es bueno porque a veces no nos alcanza la tela y pues tenemos que gastar en otro metro, otro pedazo de tela. Con que lo hagan así no hay problema porque la vista es una pieza pequeña y se entretela. La entretela se fusiona con una plancha. También se los voy a mostrar cuando ya pasemos a la confección, ¿sí? Se van a dar cuenta que a la hora de fusionar es pegar. La vista tiene la entretela tiene que ponerse a la vista. Y entonces eso nos ayuda para darle más forma al molde o a la pieza principalmente. Da más vista, por eso se llama vista, ¿no? Pero sí daba más vista a la prenda, ¿sí? Ahí está. Ya la tenemos marcada. Ahora vamos a poner los alfileres, ¿sí? Miren, ese también es un buen tip, que marquemos todas las piezas, dependiendo la tela, ¿verdad? Porque esta tela tiene mucha caída, no se mueve con facilidad. Entonces podemos irla marcando completa las piezas, y después poner alfileres a todas las piezas y después cortar todas las piezas, ¿ok? Los alfileres, vean cómo los ponemos hacia adentro, que no vayan atravesados para no hacer un accidente, que tratemos de hacer de modo que no nos vayamos a picar, ¿sí? Y no tengamos un accidente. Vean cómo si es necesario la herramienta, tenerla a la mano, como los alfileres, para poder trabajar con mayor facilidad y lo mejor posible. Que no se nos mueva nuestra pieza, que nos queden bien las dos piezas que vamos a cortar, que sean iguales. Y eso quiere decir que los alfileres nos ayudan a eso, a que nos salgan las piezas completas o parejas. Recuerden que, por ejemplo, hay piezas como esta, que es del delantero, son dos piezas. Entonces, para que nos quede bien, le tenemos que poner lo que es el alfiler, ¿sí? El alfiler nos ayuda mucho para que nos quede con las dos piezas iguales y no tengamos esa complicación de que una pieza me quedó más grande que la otra. Para eso son los alfileres. Y vamos a ir viendo cómo es que nos apoyan para hacer nuestra prenda, nuestra confección, ¿sí? Si se fijan, es importante que vayamos agarrando la tela conforme vamos poniendo los alfileres para que podamos meter bien y no se nos mueva mucho la pieza, ¿ok? Y ya tengamos técnica de poner los alfileres juntos, ¿sí? Los alfileres son muy importantes a la hora de cortar la tela. No se les olvide, porque a veces, muchas veces, por la rapidez o porque no tenemos alfileres a la mano, pues ya sí lo cortamos. No, porque si no, ahorita a lo mejor, si ustedes se fijan, no es muy importante que se mueva un poco la tela, pero ya a la hora de cortar, pues tratar lo menos, ¿no? De que se mueva. Bueno, ya está todas las piezas alfileteadas. Ahora vamos a cortar, ¿sí? Como les menciono con anterioridad, hay que poner la mano aquí para ir cortando. Es muy importante que vayamos con la tijera apoyada en la mesa.
Esa es una técnica que hay que hacerlo, de apoyarnos en la mesa. No podemos cortar en el aire. Aquí dirán, bueno, aquí ya se arrugó, no importa porque tiene alfileres. Lo importante es a la hora de cortar, y ya aparte ya está cortado. Entonces cuando vamos cortando hay que poner la mano en la tela para que no se nos mueva, ¿ok? En esta parte ya tenemos en la primera pieza, ¿ok? Aquí podemos ver que va a la vista, igual la vista. Hay que tratar de acomodar bien la tijera para que no se nos muerda la tela, que si se nos mueve puede morder la tela. Miren, aquí ya quedó bien, completa. Ya tenemos la vista de la espalda. Ahora vamos a hacer la vista del delantero. Sin dejar de apoyar las tijeras en la mesa, ¿sí? Porque eso nos ayuda mucho a que quede lo mejor posible la tela, cortada sin tantas mordeduras, porque a veces por darle rapidez no nos fijamos y cortamos mal la tela. Por ejemplo, la pongo más cerca de mí para que se me facilite el último corte de la vista. Y aquí ya está. Tenemos la siguiente pieza, que es la vista del delantero. Ahora vamos con la pieza que es la parte delantera. Si ustedes se fijan, sigo agarrando la tela con una mano y con la otra las tijeras, de modo que tratar de no separar mucho las tijeras de la mesa, ¿sí? Ahora vamos con el último paso, que es el cuello. Y así quedaría ya nuestras piezas. Les quito los alfileres para que vean cómo queda, que parece que no es importante, pero sí lo es para cuando están aprendiendo apenas a hacer la blusa, ¿sí? Para que nosotros marquemos las pinzas del otro lado, les recomiendo que pongan el alfiler atravesado a la tela donde están los puntos de la pinza, ¿sí? Y de esa manera nosotros marcamos del otro lado la pinza. Vean. Entonces también un tip. Recuerden que de los dos lados debe de ir la pinza, no nomás de un lado. Entonces hay que idearnos cómo marcar la pinza del otro lado con los alfileres de lado a lado, ¿ok? Ya así vamos a ver que esta pieza va a llevar botones, por eso se hizo separada las piezas. Miren cómo van separadas. Este es el frente, porque va a llevar botones, ¿sí? Y ahorita les pongo la pieza que es de la vista. La pieza de la vista también es importante, del delantero, que vean cómo queda, para poner lo de que es los botones. Lleva cruce, por lo tanto debe de llevar la vista completa, ¿sí? Esta es la vista, va completa porque aquí van los botones y aquí va la vista.
porque aquí van los botones, ¿ok? De los dos lados debe de llevar, ¿ok? Esa sería la pieza del delantero. Ahora vamos a hacer la pieza de la espalda. La pieza de la espalda va completa, ¿sí? Entonces ya completa, nosotros vamos a mostrarles cómo está terminado, quitándole los alfileres. De esta manera, nosotros tenemos ya la pieza sin alfileres, pero recuerden que hay que atravesar los alfileres para la pinza. Pasamos el alfiler donde está el punto de la pinza y lo marcamos del otro lado, ¿ok? Recuerden que de los dos lados debe de llevar la pinza para que quede las pinzas en ambos lados. Bueno, aquí queda bien. Esta es la pieza va completa, que es la espalda, como pueden ver. Y la vista, que también, como es completa la espalda, la vista también debe de ser completa, no debe de llevar ningún corte. Y aquí vean cómo quedaría. Esta será la vista de la espalda, con sus pinzas, que son los puntos que se van a marcar, ¿ok? Bueno, yo les digo a veces cuando hago los videos de acuerdo al molde, trato de ponerme la blusa de acuerdo a la forma de la blusa que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, esto sería todo. Estas son las piezas que se requieren para hacer una confección de una blusa de manga kimono. Espero que les guste, que me den like, que compartan y que se suscriban. Muchas gracias por los suscriptores. Créanme que eso me hace más fuerte para poder seguir con lo que estoy enseñándoles. Muchas gracias. Denle like y compartan.